Bien, hermanos, vamos a esperar que los pequeñitos salgan en forma reverente a su clase y nosotros vamos a leer la palabra de Dios, a meditar en ella algunos minutos, y para eso les invito que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Esta cita nuestra hermana Ruth la usó también en el culto matutino, y sin ponernos de acuerdo, pues yo también traigo preparado algo basado en esta misma cita. Lucas 24, versículos 13 al 35. Haré esta lectura en voz alta, síganla en su lugar con suma reverencia. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: y he aquí que dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón poderoso, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, oye ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre Santo, te damos muchas gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora, Señor, te damos gracias también por tu palabra que acabamos de leer, la cual, Señor, sabemos no volverá a ti vacía. Habla, Padre Santo, con claridad a nuestras mentes y corazones, y usa también, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo a este siervo tuyo. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, una pregunta a manera de título. ¿En dónde debe manifestarse la resurrección de Cristo? Bueno, dice el hermano, en el corazón. Bueno, es una buena respuesta. Pero la respuesta a esta pregunta se contesta con lo que la gente hace en estas fechas. ¿Qué es lo que la gente hace en estas fechas? Bueno, podemos decir que la gente sale de vacaciones a distintos destinos, que la gente hace fiestas, que la gente organiza bailes, que la gente anda de borrachera en borrachera, que la gente realiza celebraciones religiosas y tradicionales que supuestamente significan la pasión de Cristo y otras tantas actividades banales para las que el recuerdo de la muerte de nuestro Señor es solo un pretexto y motivo para hacer lo que cada uno quiere y no lo que Dios manda y espera. Por esa razón Cristo Jesús, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice: porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. El pasaje bíblico que acabamos de leer presenta con sorprendente nitidez en dónde debe manifestarse la resurrección de Cristo. Veámoslo, hermanos, veámoslo. Y en primer lugar diremos que la resurrección de Cristo debe manifestarse en el camino equivocado. En el camino equivocado. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a dos cosas muy importantes. El camino equivocado está marcado por la lejanía del camino correcto. Versículos 13 y 14 dicen que dos de ellos iban el mismo día, o sea, el día que resucitó Cristo, o sea, el domingo. Dice que iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, y dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Es interesante que de esos dos seguidores de Cristo, porque se nos dice que eran seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, no de los 11 ni de los 12 apóstoles, pero sí discípulos de Cristo, se nos menciona el nombre de uno más adelante, pero los dos eran seguidores de Cristo. Los dos sabían lo que había acontecido y los dos, ellos habían muchas veces oído a Cristo Jesús hablarles del reino de Dios y predicarles. Ellos mismos seguramente habían atestiguado grandes milagros de Cristo. Y ahora ellos iban en un camino incorrecto. Iban en un camino incorrecto porque ellos sabían muy bien una cosa: Cristo les había mandado permanecer juntos siempre, antes y después de su muerte. Y ahora ellos, ante la muerte de Cristo Jesús, parece que cada quien empezó a buscar su propio camino, parece que cada quien regresó a su propio trabajo. Recordamos cómo el Señor Jesús encuentra a los apóstoles de nuevo pescando, habían vuelto a su trabajo original, y parece que todo había terminado. El camino equivocado está marcado por eso, por la lejanía del camino correcto. Una dirección contraria, una dirección distinta. Por esa razón, Proverbios capítulo 16 dice algo muy impactante. Proverbios 16, versículo 25, dice lo siguiente: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Qué interesante es que al hombre le parece derecho el camino que él se traza, a pesar de que conozca de Jesús, a pesar de que haya oído hablar de él. Estos hombres eran discípulos de Cristo y llevaban un camino equivocado, llevaban un camino distinto. A ellos les parecía ahora ese camino el correcto. Si ese camino hubiera sido el correcto, Cristo no les hubiera salido al encuentro. Pero Cristo, una vez resucitado, tuvo que restaurar la vida de todos aquellos que creyeron en Él,
pero que luego le abandonaron y le dejaron. Y a todos se les fue apareciendo para corregirles y ponerlos nuevamente en el camino correcto. De manera que el camino equivocado está marcado por eso, por la lejanía del camino correcto. Porque es un camino en el que la gente cree que va bien. Y usted pregúntele a cualquiera de las personas que no tiene a Cristo Jesús, o aún de los que se dicen cristianos, pero que se han trazado un camino incorrecto. Y todo el mundo va a justificar lo que hace. Todo el mundo va a decir que están haciendo lo correcto porque esto y tendrán sus argumentos. Pero cualquier argumento fuera de la palabra del Señor está equivocado, aunque parezca bueno, o aunque sea inclusive bien intencionado. Pues en las cosas del Señor no vale la buena intención, porque podemos tener buenas intenciones pero incorrectas. A nosotros nos parecerán buenas, pero hay que preguntarnos si le parecen correctas a Dios. Hay que preguntarnos si están de acuerdo o respaldadas con la palabra del Señor, para que entonces comprobemos que es correcto el camino que nos trazamos. El camino equivocado además está marcado por la ignorancia del camino correcto. No solamente por la lejanía del camino correcto, sino también por la ignorancia de ese camino correcto. Fíjense lo que dicen los versículos 15 y 16 de Lucas 24. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Qué interesante es que en el camino equivocado la gente ignora el camino correcto, o sea, ignoran a Cristo. Vuelvo a lo mismo. La gente pone como prioridad sus propósitos, sus objetivos, sus planes, y no le importa lo que Cristo quiera. Porque primero está lo que yo quiero o necesito. Cristo dice que apareció en el camino y caminaba con ellos. Caminaba a su lado. Obviamente, Cristo es el camino. Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y cuando la gente va en camino equivocado, Cristo siempre aparece para mostrarles el camino correcto, que es el mismo. Cristo siempre aparece con el propósito de que la gente corrija su equivocada senda. Pero es importante que la gente reconozca a Cristo, que no lo ignore. Ahora la Biblia nos dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Sí? Seguramente con toda la intención, Cristo permitió que no fuera reconocido porque Él quería que de ellos mismos le dieran la pauta para llegar a aclararle su propio error. Pero eso es lo que pasa con cualquier gente sin Cristo. Tiene los ojos velados, tiene la vista nublada y no conocen a Cristo, no le reconocen, y muchas veces Cristo les sale al encuentro indicándoles que van en camino de perdición, pero lo ignoran. ¿A cuánta gente usted le ha hablado de Cristo con la Biblia en la mano, con amor en su corazón, y le ha indicado que el camino que lleva está mal, que debe cambiar, que puede hacerlo, que Cristo es el camino correcto? Y la gente dice: es mi decisión. El viernes estuvo con nosotros uno de nuestros visitantes, padre de una de nuestras hermanas que están asistiendo a la iglesia, y a pesar de escuchar la claridad del mensaje, él dijo que no, que él tenía a Cristo en su corazón, pero que él no iba a dejar de fumar, ni de hablar malas palabras, ni de tomar. ¿Por qué? Que no tenía que hacer eso para recibir a Cristo, que él ya tenía a Cristo en su corazón. Y es lo que yo le estoy diciendo. La gente pretende justificar o autojustificar su conducta, su camino, sus hechos, aunque estén equivocados. Dijimos que al hombre hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es de muerte.
Por eso es importante que en esta fecha, en el que toda la gente, a base de pura religiosidad, pretende agradar al Señor, le hablemos con claridad que ese no es el camino correcto. Nos exponemos obviamente al rechazo, nos exponemos obviamente inclusive a los insultos y a la agresión, pero nada que Cristo no haya sufrido, nada que Cristo no haya padecido por nosotros. De manera que, por esa razón, porque el camino equivocado está marcado por la ignorancia del camino correcto, fue que una vez Cristo resucitado, dijo a sus discípulos lo siguiente. Vayamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, vea lo que dice el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Por esa razón, porque iban en camino equivocado, tenían que permanecer en Jerusalén, porque después de muerto Cristo iba a resucitar y iba a regresar al cielo y tenían que estar juntos en Jerusalén. Pero dice que iban de Jerusalén a Emaús, se alejaban del lugar, del camino correcto, de donde Cristo quería que estuviesen. Por eso hemos dicho en primer lugar que la resurrección de Cristo debe manifestarse en el camino equivocado. Ahora Cristo lo hace a través nuestro. Cristo trabaja mediante nosotros porque Él ha hecho morada en nuestro corazón. Su Espíritu Santo nos ha sellado con su presencia. Tú puedes, por medio del Señor Jesucristo, hacer que la resurrección de nuestro Señor se manifieste en el camino equivocado de tus familiares, de tus compañeros de trabajo y de escuela, de tus vecinos o aún de un desconocido a quien Dios ponga delante de ti. Pero vamos a ver en segundo lugar que la resurrección de Cristo debe manifestarse en la plática vana, en la plática vacía, pues. Volvamos ahí a Lucas 24 para ver a qué se refiere esta plática vana o vacía. Diré 4 cosas. La plática vana es marcada por la tristeza. Vean lo que dice el versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La verdad es que toda plática que no tiene propósito de edificación, toda plática absurda, grosera, irreverente, sin propósito, es una plática que al final de cuentas traerá tristeza a la vida de la persona. Y es de lo más indignante oír a la gente sin Cristo las pláticas que tienen, las pláticas que ellos sostienen son realmente vergonzosas. Y uno no puede dar, y uno como cristiano, pues hasta se indigna de escuchar la clase de groserías en las que se regodean y se sienten la gente orgullosa por sus pláticas. Pláticas que al final de cuentas traerán solo tristeza a su vida. Qué interesante que iban hablando de las cosas que habían sucedido, pero había tristeza. Sí, Cristo había muerto, era un motivo de tristeza, pues sí, aparentemente, pero Cristo ya les había dicho que eso era necesario. Cristo les había dicho que iba a resucitar. Cristo les había dicho que a eso había venido y debían estar contentos porque se estaba cumpliendo lo que Cristo les había avisado, pero había tristeza. Había tristeza. Y eso es lo que Cristo les había señalado. Mire, si vamos a Juan 16, va a ver cómo ya el Señor les había dicho esto. Juan 16, versículo 6. Vea lo que dice Juan 16, 6. Voy a leer desde el versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué les parece? Al ser humano no le gusta oír hablar de la muerte.
Al ser humano no le gusta hablar de la muerte propia ni de la de sus seres queridos o amigos. Pero la verdad es que la muerte es lo único seguro que tenemos en esta vida. Y la muerte debe ser vista como algo natural. Y debemos esperarla con tranquilidad cuando el Señor quiere, especialmente el creyente, porque ya el creyente sabemos a dónde vamos. Y el creyente debe estar tranquilo ante un momento como este. Eso no quiere decir que no se pueda sentir tristeza, bueno, pero que la tristeza no nos lleve a la conducta de estos individuos que caminaban tristes en una plática vacía, marcada por la tristeza. También la plática vacía es marcada por la incomprensión. Volvamos a Lucas 24 para que vean lo que dicen los versículos 18 al 20. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Eran cosas muy notorias. Ahora, ¿por qué era tan notorio si la crucifixión era muy común en Jerusalén? Si la crucifixión era algo que sucedía con relativa frecuencia. ¿Por qué esta era distinta? Porque en esta había muerto un hombre que había sido crucificado por ser llamado el rey de los judíos. Era la primera vez que una causa como tal se esgrimía en la tumba, en la cruz de un sentenciado a muerte. Era la primera vez que alguien moría por una causa así. Además, Cristo Jesús ya era un personaje famosísimo, conocido, apreciado por muchos y odiado por la mayoría. De manera que ahora Cristo era un personaje público y su muerte no pasó desapercibida. El mismo título estaba en diferentes letras griegas, hebreas y latinas. Todo el mundo podía leer por qué causa Cristo había muerto. Y entonces era raro que aquel aparente forastero no supiera nada. Pero la verdad de esta plática vacía es que estaba marcada por la incomprensión. Ellos no comprendían absolutamente nada, como lo sigue haciendo la gente al día de hoy, en estas fechas en las que pretenden imitar lo que Cristo hizo, crucificando a un individuo, haciendo el ridículo, pretendiendo mucha religiosidad. No pongo en duda la sinceridad de esa gente, pero sí señalo que están equivocados, que la Biblia, ni Cristo ni Dios manda que se ridiculice un acto tan sagrado que sucedió hace 2000 años. Cristo no quiere que la gente haga eso. Cristo quiere que la gente le entregue su vida, no que estén pretendiendo revivir los hechos sucedidos hace ya tanto tiempo. Hay incomprensión en la gente. Por eso digo que la gente en estas fechas hace lo que quiere, no lo que Dios manda. Y así es como se manifiesta la resurrección de Cristo, nada más, como un mero pretexto para hacer lo que quiero. Sí, una plática marcada por la tristeza, marcada por la incomprensión. No entendía nada. Fíjense cómo este hombre habló muy claro, pero todavía no entendía. Habló de Cristo Nazareno, dijo que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y del pueblo. Y luego dice cómo fue entregado por los principales sacerdotes y los gobernantes y cómo le crucificaron. ¡Qué palabras tan poderosas! Hablando de Cristo, y aún así no comprendía nada. Por eso la gente puede saber mucho de Cristo, pero viven sin comprender lo que saben. Es solo un conocimiento. Por eso la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero es el amor el que edifica. Y cuando esa gente de veras ame a Cristo y se entregue a Cristo, aquel conocimiento dejará de
ser inútil y se volverá una verdadera bendición en la vida de la gente. También esa plática vana está marcada por la decepción, Vean lo que dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense que habla del tercer día interesante. Cristo dijo que iba a resucitar al tercer día, y lo menciona, porque ellos lo habían oído a Cristo hablar. Pero dicen, pues no vemos nada. No le vemos que resucite y que nos libere del yugo romano. Seguían poniendo su mirada en las cosas de este mundo, en las de la tierra y no en las de Dios. Seguían con una visión terrenal y no espiritual. Y están decepcionados. Estas palabras son de decepción. Nosotros esperábamos, fíjense cómo ya no hay esperanza. Esperábamos, ya no la tenemos, es lo que quiere decir. Qué interesante. Que la gente que tiene tanto conocimiento de Cristo no tenga la esperanza de la salvación de su alma. Es contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo se puede saber tanto de Cristo y no tener una esperanza real en Él? ¿Cómo se puede tratar de imitar lo que hizo Cristo y no tener una esperanza real de salvación? Estaba pasando lo mismo que pasa al día de hoy en aquel tiempo. Una plática vana, marcada por la decepción, pero además también era una plática vana, pues estaba marcada por la incredulidad. Vean lo que dicen los versículos 22 al 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él, ¿qué dice? No le vieron. Era claro, había resucitado, pero seguían incrédulos, tristes, derrotados, tomando ya su propio camino, después de que Cristo les llamó a caminar a su lado y seguir el camino de la verdad. La gente en este día está caminando así, está caminando con tristeza, con incomprensión, con decepción, con incredulidad. Y nuestro trabajo es hablarles de Cristo. Por eso dice Primera de Timoteo, capítulo 1, algo muy importante. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, por favor. Y vamos a ver qué es lo que nos dice esta primera carta a Timoteo en el capítulo 1, en los versículos 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, ¿qué dice? Se apartaron a vana palabrería. Vea cómo estas personas ya se habían apartado del camino que Cristo les había indicado. ¿Cómo iban? En una plática vana, sin sentido, sin propósito, confundidos, tristes, deprimidos. Eso pasa cuando la gente se aparta de Cristo. También allá en 1 Corintios, cuando Pablo trata el tema de la resurrección en el capítulo 15, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y estos hombres, eso estaba pasando con ellos, una mala conversación. Por eso decimos que la resurrección de Cristo debe manifestarse en la plática vana. Cuando usted oiga a las personas estar hablando sin sentido, cosas equivocadas, inmediatamente hable de la resurrección de Cristo, del poder que Cristo tiene para cambiar sus vidas. En tercer lugar, volvamos a Lucas 24 para ver que la resurrección de Cristo debe manifestarse en el oportuno reproche. En el oportuno reproche o reprensión. ¿Sí? El reproche viene cuando no se ha creído lo profetizado. Lucas 24:25 dice así:
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No solamente Cristo les había dicho que iba a resucitar, no solamente habían oído a Cristo hablar, conocían muy bien las profecías, eran judíos. El judío desde muy pequeño es educado en las profecías, en la ley de Moisés, en los profetas. Conocen bien el Antiguo Testamento, la Torá y la ley, los salmos y la historia. Son conocedores. Allí se ha profetizado la resurrección de Cristo. Y el Señor por eso les reprocha no haber creído lo que estaba profetizado en la palabra del Señor. Y a veces así somos, hermanos. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿De qué sirve creer en Dios si no le creemos? De nada. Y la palabra de Dios es clara. Cristo le reprocha no haber creído a todo lo que escribieron los profetas, que hablaron en nombre de Dios, que hablaron de parte de Dios. Pero también, por eso, vean lo que dice Marcos 16, 14. Vayamos a Marcos, el capítulo 16, vea lo que dice el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Estos individuos dicen: unas mujeres nos dijeron, pero pues no le vieron. Estaba el sepulcro vacío y fueron unos de los nuestros y tampoco le vieron. ¿Qué está diciendo? Pues que está vivo, que ha resucitado. A mí me llama la atención como, si Cristo resucitó, ¿por qué todavía la gente se aferra a traerlo colgado en una cruz, en una imagen? ¿Por qué es tan común ver a la gente con una medalla, con un colguije donde Cristo está en la cruz? ¿Por qué prefieren al Cristo crucificado y no al resucitado? Es interesante que Cristo solo estuvo en la cruz 6 horas y la tumba quedó vacía. Qué interesante, ¿verdad? La gente decide creer en lo que quiere. Cristo murió en esa cruz para tomar nuestro lugar, pero no se quedó en ella. Ni siquiera se quedó en la tumba. Fue descolgado de la cruz y la tumba fue abandonada por él. Cristo vive. Cristo resucitó, hermanos. El oportuno reproche además viene cuando no se ha entendido lo que era necesario. Volvamos a Lucas 24 para que vean los versículos 26 y 27. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, que era necesario que así fuera. Esta gente no solo no había creído lo profetizado, sino no habían entendido lo que era necesario. Y para la humanidad era necesario que Cristo muriera. Por eso cuando aquellos líderes religiosos y los soldados y el pueblo le decían: desciende de la cruz para que veamos y te creamos, el Señor decía: perdónalos, no entienden lo que hacen. Es necesario que yo muera para poder salvarlos. Es necesario que yo muera para poder salvarlos. Es lo que Cristo estaba diciendo. Juan 20. Si vamos a Juan capítulo 20, por favor, vamos a entender a lo que se refiere Cristo en lo que era necesario. Juan 20, a partir del versículo 24. Juan 20, 24 dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere
en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Fue necesario que yo hiciera todo esto para que creyeras. Pero qué triste que le dice al final: solo porque viste, creíste. Solo porque viste, creíste. Y dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú puedes hacer eso hoy. No hemos visto a Cristo, ni lo vimos morir, ni lo vimos resucitar. Pero hoy tú puedes ser bienaventurado, porque sin haber visto eso, estás creyendo a lo que su palabra dice. Y eso es lo que cuenta, la fe para creer. Cuarto lugar, volvamos a Lucas 24 para ver que la resurrección de Cristo debe manifestarse en la expresión gloriosa. En la expresión gloriosa. ¿Cuál es esa? Bueno, obviamente que esta expresión gloriosa no se impone por la fuerza en la vida. Vean lo que dice el versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. La expresión gloriosa es Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado no se impone por la fuerza. Dice que llegaron al lugar a donde iban y él no dijo: bueno, ya llegamos, a ver, pues, ¿dónde es mi cuarto? ¿Verdad? Él dijo que él hizo como que iba más delante. Y créanme que si no lo hubieran invitado a seguir, él hubiera seguido su camino. Pero la verdad de todo esto es que la manifestación gloriosa no se impone por la fuerza en la vida. Por eso yo siempre he reprochado y reprocharé lo que hicieron los españoles en la conquista de nuestra patria. Cómo impusieron una fe católica, porque no fue una fe cristiana, porque la fe cristiana no se impone por la fuerza, porque ni Cristo obligó a nadie a seguirlo a fuerza. Fue una fe católica. Impusieron una fe católica por la fuerza, a sangre. Y pues ahora el país es completamente católico por imposición, porque Cristo a nadie le impone que crea en él. En una ocasión le dijo a los discípulos: ¿acaso queréis iros vosotros también? Yo no los detengo, váyanse. Yo los he llamado, pero no los obligo a quedarse. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Pero si alguno quiere, dice. Por eso estamos hablando de que esa manifestación gloriosa no se impone por la fuerza en la vida, pero también esa manifestación gloriosa espera se le invite a entrar a cada vida. Por eso el versículo 29 y 30 dice: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día declina. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Qué hermoso, ¿verdad? Nos recuerda tanto a lo que dice Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que lo dice de una manera muy hermosa, muy clara, cuando dice la palabra de Dios de la siguiente manera: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, la manifestación gloriosa de Cristo, dijimos que no se impone por la fuerza en la vida, pero que sí espera se le invite a entrar a cada vida. Y es lo que tú puedes hacer hoy. Cristo está hablando a tu corazón a través de estas palabras. Cristo quiere
que abras la puerta de tu corazón, porque Él está llamando, Él está insistiendo y está esperando que tú oigas su llamado y que le abras voluntariamente tu corazón para que lo dejes entrar. Pero es voluntariamente. Él no quiere entrar a la fuerza, Él no quiere imponerse, Él quiere que tú le permitas entrar. ¿Cómo lo hicieron estos dos hombres? Le obligaron, dice que prácticamente le obligaron a quedarse, y entró y se quedó con ellos, y entonces, estando a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Esto habla de una relación con Cristo permanente, en la cual el Señor será tu proveedor para toda la vida. Pero hablando de esta manifestación gloriosa, hay que decir dos cosas más. La manifestación gloriosa aclara la visión de una nueva vida. Ve lo que dice el versículo 31, allí en Lucas 24. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Quiero aclarar algo. La Biblia dice que se desapareció de su vista, mas no de su vida. ¿Sí? Se desapareció de su vista. Ya había logrado lo que quería: abrirles los ojos a la visión de una nueva vida, de la que se estaban alejando y a la que debían de volver. Una vez que Cristo abre los ojos de la persona que ve en camino equivocado, ahora la persona puede ver con claridad y seguir el camino correcto. Dice que entonces les fueron abiertos los ojos y dice claramente que le reconocieron. Cristo quiere que le reconozcas en tu vida como el Señor y el Salvador de tu alma. Y quiere darte una nueva visión para tu vida. No le vas a ver físicamente, pero Él estará a tu lado. Dice que se desapareció de su vista, pero no de su vida. Estaba con ellos. Esta manifestación gloriosa, además, despierta una nueva motivación para la vida. Vean lo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora tenían un corazón ferviente, un corazón ardiente en el sentido espiritual. Estaban fervorosos, estaban completamente ahora motivados para la nueva vida cristiana. Esto es lo que Cristo quiere, que tú vivas motivado por la presencia fogosa del Espíritu Santo, que tú tengas una vida victoriosa, que no vivas derrotado, que no vivas triste ante las penas, porque si Dios permite que pase en tu vida lo que sea, es con un propósito y Dios está trabajando, porque dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y tú sabes que lo que pasa en tu vida no es una casualidad, sino que Cristo lo está usando para algo bueno, aunque lo veas en este momento como algo muy malo o muy doloroso. Dios tiene un propósito. Tú no lo entiendes, pero el Señor sí. Y eso es suficiente. No tenemos que entender todo lo que Dios está haciendo ni va a hacer. Con que Él lo entiende y Él lo sepa, nos basta y nos sobra. Estamos en la mano del Señor y nuestra vida está segura allí. Por esta razón, la manifestación gloriosa de Cristo despierta una nueva motivación para la vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Una nueva motivación para la vida. Cristo la realiza. Y finalmente, allí en Lucas 24 veremos en quinto lugar que la manifestación de la resurrección de Cristo debe manifestarse en la nueva senda. La nueva senda. Una senda es un camino más estrecho que una vereda. Fíjate, si vas al diccionario vas a ver que la palabra senda quiere decir que es un camino aún más estrecho que una vereda. O sea, es un camino, no es un camino fácil, es un camino complicado. Pero
La nueva senda que Cristo te da no la caminas tú solo. Él te lleva de su mano. Ahora, ¿qué podemos decir de la nueva senda? 4 cosas básicas. La primera, la nueva senda te permite regresar a la dirección correcta. Ve lo que dice el versículo 33 en su primera parte. Y levantándose en la misma hora, ¿qué dice? Hasta allí. Volvieron a Jerusalén. Otra vez tenían una senda correcta, una dirección correcta. Pero ve la hora que era, ya era de noche y no les importó la hora que era. Ahora había que regresar. Cuando Dios te indica el camino correcto, no importa en qué andes, hay que regresar. No importa cuán avanzada lleves tu vida en el mal, hay que regresar. No importa lo que hayas hecho en tu vida, debes regresar a Cristo, al camino correcto. Dice que levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén. Sí, la nueva senda te permite eso, regresar a la dirección correcta. Por eso, mira lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dicen así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este es uno de los pasajes más claros que uno le puede presentar a un católico, que se jacta de que la mayoría no puede estar equivocada, y la Biblia dice que sí, y está en su propia Biblia católica y lo deben de leer, porque justamente las grandes religiones como la católica o también otra de las grandes religiones que está creciendo muchísimo, pues es también el Islam, y ellos creen que por ser la mayoría no están equivocados. Dicen, la mayoría no puede estar equivocada, y la Biblia dice que no puede. Lo están. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, a la salvación, a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Qué importante que aquellos hombres dieron media vuelta y regresaron al camino correcto, una nueva senda. No es fácil, pero va de la mano de Cristo. La nueva senda además te permite hallar reunidos al pueblo del Señor. Volvamos a Lucas 24, ve lo que dice el versículo 33 en su segunda parte. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué te parece? El pueblo del Señor debe estar reunido. Y cada persona que se entrega a Cristo y regresa a la senda correcta debe hallar un pueblo congregado, una iglesia reunida, como en este momento lo estamos demostrando. Una iglesia que se ama, una iglesia que se conoce, una iglesia que convive, una iglesia donde dice la Biblia, el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos aprieta, nos une. Además, la nueva senda te permite oír la predicación de la resurrección de Cristo. Versículo 34 dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. En aquel momento esa era la predicación y sigue siendo la predicación al día de hoy. Cristo ha resucitado. El sepulcro quedó vacío y el ángel dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso reitero, no entiendo por qué la gente se aferra a un crucifijo con un Cristo muerto. No lo entiendo. No lo entiendo. Y no lo acepto tampoco. Porque sí, Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz, ahí debimos estar cualquiera de nosotros. Pero repito, Cristo estuvo en la cruz 6 horas solamente. Solamente.
Pero hay religiones que lo quieren tener ahí siempre, muerto. Gracias a Dios nosotros tenemos al Cristo vivo. Y predicamos la resurrección de Cristo. La nueva senda además te permite compartir tus experiencias sobre el poder de la resurrección de Cristo. El versículo 35 dice que entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Yo puedo decir lo que el Cristo resucitado ha hecho con mi vida. Me ha resucitado en una vida de pecado. Me sacó de la vida de maldad y me ha dado una nueva vida en Cristo. Y yo lo puedo decir. Y muchos aquí lo podemos decir. Y tú también lo puedes decir si le entregas tu vida a Cristo Jesús. Después de haber visto en dónde debe manifestarse la resurrección de Cristo, solo resta decir que la resurrección de Cristo debe manifestarse en tu corazón y en tu vida diaria. Una frase dice: Cristo resucitó de la muerte para darte vida eterna. La pregunta es: ¿quieres que hoy, en este lugar, y en este momento, la resurrección de Cristo se manifieste en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Quieres que Cristo se manifieste en tu vida? Si tú quieres que Cristo entre a tu corazón, como leímos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si quieres entregarle tu vida a Cristo y que él entre a tu corazón, te invito en el amor de Cristo a que allí en tu lugar te pongas de pie. Solamente ponte de pie. De esa manera yo voy a verte y voy a orar por ti. Voy a estrechar tu mano y voy a orar por ti. Y tú vas a poder experimentar lo que es una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quieres que Cristo entre en tu vida y cambie lo que eres? ¿Quieres que cambie la dirección en la que has caminado hasta este momento, como estos hombres que llevaban un camino equivocado? ¿Quieres que Cristo te ayude a regresar al camino correcto que es Él? Solamente ponte de pie. Haz esta decisión de manera pública. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que lo hagas públicamente. Cristo dijo que cualquiera que le confiese delante de los hombres, Él también le va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. Pero también dijo que cualquiera que le niegue delante de los hombres, también Él lo va a negar delante de su Padre celestial. ¿Quieres hacer esta decisión por Cristo? Solo ponte de pie. Que Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión por Cristo? Solo póngase de pie para yo poder verle, saludarle y orar por usted. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? Si escuchaste la voz del Señor, no resistas el llamamiento del Señor. No sabes lo que puede pasar en el futuro. Y Dios te está dando una oportunidad en esta hora de recibir a Cristo como tu Salvador personal. ¿Habrá alguien más antes de que termine esta invitación? Bien, si no es así, voy a terminar esta predicación con una oración por nuestro amigo que ha aceptado a Cristo Jesús. Le voy a pedir que pase aquí al frente para orar por usted, estrechar su mano y orar por usted. Dios le bendiga. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie toda la iglesia y vamos a hacer una oración por Manuel. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra y por la bendición que siempre ella trae a nuestro corazón. Te agradezco por la vida de Manuel, que ha hecho una decisión, la decisión de entregarte tu vida,
su vida para que tú entres a su corazón y le cambies, Señor. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes lo que él necesita en verdad. Y yo te pido que tu Espíritu Santo entre a su corazón, que le selle con tu santa presencia y que le dé un rumbo correcto a la vida de Manuel. En tus manos lo ponemos, Señor, suplicándote también por todos los aquí presentes, por si alguien más necesita de Cristo, no permita, Señor, que se vaya sin hacer esta decisión. Padre Santo, habla a nuestro corazón, Señor, y permite que siempre tu palabra vuelva a ti con resultados que honren y glorifiquen tu santo nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Tomen su lugar, hermanos. Muchísimas gracias por su atención. El Señor les bendiga.